Hermanos y hermanas, buenos días. ¿Cómo están ustedes en esta hora? Dios les bendiga. Estamos listos para dar inicio al estudio de la lección de la escuela sabática, ahora con un nuevo folleto. El trimestre que vamos a dar inicio ahorita trae por título la lección Lecciones del libro de los Hechos, parte 1. Como decíamos la semana pasada, estaremos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles alrededor de 6 meses. En 2 trimestres habrán 2 folletos para estudiar ese libro tan bonito, tan hermoso. Y bueno, vamos a comenzar el trimestre con la parte 1 del libro de los Hechos. Así que lecciones del libro de los Hechos, parte 1 es el tópico que vamos a estudiar. Y les doy la bienvenida, como siempre, a este estudio. Y también a mi hermano Carmelo y mi hermano Tony, que siempre por la gracia de Dios me acompañan. ¿Cómo está, hermano Tony? Buenos días. Buenos días, pastor, y damos gracias a Dios por estar nuevamente aquí con ese deseo de compartir de su santa y bendita palabra, esperando que todos ustedes sean bendecidos. Y gracias también por sus mensajes, comentarios de que les está siendo de bendición. Que Dios nos ayude a seguir adelante, hermanos. Amén. Hermano Carmelo, bienvenido. Yo también estoy encantado y es un placer estar nuevamente aquí con una nueva perspectiva, una nueva visión, una nueva lección para este trimestre, hermanos, en los cuales vamos a aprender mucho, porque así como empezó la iglesia cristiana, así también va a terminar, así es que va a ser una preparación y una enseñanza de mucho interés y que espero que todos estén también bien en esta mañana, o verdad, la hora que usted los vea, que podamos salir bendecidos. Que el Señor nos bendiga. Amén. Vamos a pedir la bendición del Señor. Hermano Carmelo, por favor. Con todo gusto. Querido Señor y Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Amén. Aquí estamos, Padre, dándole las gracias nuevamente por un inicio y por una semana más que nos permite tener para que podamos seguir escudriñando su palabra, y también a través de estas lecciones podamos aprender, Señor, a caminar tomados de su mano. Bendiga este programa, bendiga todo, Señor, aquel que está también en sus caminos, sabiendo, Señor, que estamos en el camino seguro. Bendiga también estas transmisiones, bendiga a Pati, y que todos podamos salir bendecidos, tanto los que nos escuchan, los que nos ven, como nuestras familias. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este trimestre nosotros vamos a mirar cómo fue que la iglesia cristiana primitiva comenzó a contar la historia de amor de nuestro Señor Jesucristo, manifestada allí en la cruz del Calvario. Nosotros vamos a ver a lo largo del trimestre cómo ellos en su corazón tenían ese grande anhelo de compartir al Jesús que habían conocido. Y bueno, esta historia de amor que ellos contaron llegó tan lejos que hasta usted y yo la hemos llegado a conocer, y también nos gozamos en el grande amor de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mirar de qué forma ellos la contaron, vamos a ver cómo fueron ellos capacitados para contarla, qué los movió. Así que usted no se pierda la bendición en este nuevo trimestre de los estudios que vamos a tener cada día. El título de la lección para esta semana es un mensaje para las multitudes. Y nos vamos a remontar hasta el tiempo aquel cuando Jesús no había venido, pero que Dios ya tenía un ideal para con el remanente de Israel. Vamos a remontarnos hasta el tiempo cuando Dios manifestó lo que quería realmente que fuera Israel en esta tierra. Y entonces, desde allá, nosotros vamos a venir a mirar cuando el Señor hace que se cumpla su anhelo y con quiénes. Un mensaje para las multitudes es el título. ¿Desde cuándo Dios lo quería dar ese mensaje según el versículo de memoria, hermano Tony? Sí, vamos a leer en Miqueas 5:7 y es el comienzo del versículo con el cual comenzamos en este día.
el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón ni aguardan a hijos de hombre. Cuando yo leí que estábamos estudiando esta lección, y que dice que el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba. A mí me vino a la mente meditar en ese remanente de Jehová. Y el remanente vienen siendo los fieles, los pertenecientes al pueblo de Dios. Y son como rocío para los que lo rodean. Y se me vino a la mente José. Como José, queriéndolo Satanás matar, cómo es que él fue como rocío para todo Egipto y para los vecinos, porque durante todo ese periodo de tiempo hubo alimento debido a la sabiduría que Dios había dado a José. Pero esto se está refiriendo en todo periodo de tiempo. Aquel que es fiel especialmente al remanente, al último remanente que ya está a punto de surgir en nuestro tiempo, va a ser como rocío en medio de la tierra. Y aquí estás tú incluido y estoy yo incluido si somos fieles, hermanos. Y de esto vamos a ver, y me imagino que durante todo el trimestre vamos a ver mucho de esto. Para un agricultor, el rocío y la lluvia le son de grande bendición. Amén. Cuando él pues vive de lo que siembra. Y en este caso, así como el rocío y la lluvia son una gran bendición y descienden independientemente de la intervención del hombre, así también el remanente de Jacob sería una bendición en medio de muchos pueblos. En otras palabras, Dios tenía el anhelo de que su pueblo en Israel, especialmente el remanente, aquellos que pues se comprometían con el Señor, Dios tenía el anhelo, el plan de que ellos fueran una bendición para todas las naciones. ¿De qué manera? Con el mensaje que Dios traía para las multitudes, para todos los pueblos. Interesante que dice que el rocío y la lluvia, cuando caen, no esperan a varón, ni aguardan a los hijos de los hombres. En otras palabras, caen sin demora, no andan esperando. Ellas caen cuando Dios las manda y no necesitan de la intervención del hombre para caer. Caen porque Dios las manda. Así también el mensaje de Dios para todas las naciones, independientemente de la intervención humana, Dios lo iba a mandar a través de un remanente, el remanente de Jacob. Bueno, como el don de profecía, hermano Carmelo, también nos habla de esto que Dios iba a hacer. Dice aquí en el discurso maestro de Jesucristo, página 27, el corazón que está de acuerdo con Dios participa de la paz del cielo y esparcirá a su alrededor una influencia bendita. El espíritu de paz se asentará como rocío sobre los corazones cansados y turbados por la lucha del mundo. Aquí ampliándole un poquito, hermanos, aquí mismo en el discurso maestro, pero capítulo 3 dice que cuando recibimos a Cristo como huésped permanente en el alma, la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento, guardará nuestro espíritu y nuestro corazón por medio de Cristo Jesús. La vida terrenal del Salvador, aunque transcurrió en medio de conflictos, era una vida de paz. Aun cuando lo acosaban constantemente enemigos airados, dijo, el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Así es que ninguna tempestad de la ira humana o satánica podía perturbar la calma de esta comunión perfecta con Dios. Y esto es, como decía el hermano Tony, bonito pertenecer al remanente, hermano, de estos últimos días. Es bonito porque donde quiera que tú puedes estar, cuando tú tienes esa paz del Señor,
la puedes transmitir, aunque ni siquiera tus palabras puedan expresarla, con solamente vivirla. Yo me estaba recordando, ¿verdad?, cuando en un hogar hay paz, hermano, y entra uno, por ejemplo, a la casa de algún hermano o alguna familia, ¿verdad?, de la iglesia, se puede percibir una paz, una atmósfera, ¿verdad?, una influencia allí que hasta quisiera uno también tenerle en la casa. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, que podamos nosotros, así como el buen perfume que cuando pasa por tu lado, ¿verdad?, que hueles hasta lo vas oliendo y, ¿verdad?, y va quedando huella. Qué bonito también que nosotros seamos ese buen perfume, que transmitamos esa esencia de nuestro Salvador en nuestra vida. Como la brisa fresca, ¿verdad? Cuando hace calor. Cuando va caminando por la playa, esa brisita cómo le llega tan rica, ¿verdad? Así es que, hermano, qué hermoso precisamente que nosotros pertenezcamos al remanente del Señor. Bueno, pero ya prácticamente en el día domingo, porque eso era la introducción, nosotros vemos que dice que somos llamados a hacer una bendición. Amén. Y vuelve a citar el texto que ya leímos. Pero, hermano Tony, aunque ya leímos el texto, ¿usted piensa que siempre ha sido el plan de Dios de que haya un pequeño número que dé a conocer las verdades, que sea una bendición en este mundo? Es decir, ¿cuál ha sido siempre el plan para el pequeño número que lo acepta? El plan de Dios. Sí, pues el plan de Dios siempre ha sido que ese pequeño número lleve adelante la obra. Amén. Y esto lo refleja más ampliamente el espíritu de la profecía. En Profetas y Reyes, la página 13, miren lo que dice. Hablando del pueblo de Israel, lo que Dios esperaba del pueblo de Israel. Dice, los hijos de Israel debían ocupar todo el territorio que Dios les había señalado. Las naciones que habían rehusado adorar y servir al Dios verdadero debían ser despojadas, pero Dios quería que mediante la revelación de su carácter por Israel, los hombres fuesen atraídos a Él. Eso es lo que Dios espera de nosotros, que por esta influencia nuestra, los demás sean atraídos hacia Dios. Luego dice, sigue diciendo, fueron atraídos hacia Él. Las naciones que habían rehusado adorar y servir al Dios verdadero debían de ser despojadas, pero Dios quería que mediante la revelación de su carácter por Israel, los hombres fuesen atraídos hacia Él. La invitación del Evangelio debía ser dada a todo el mundo por la enseñanza del sistema de sacrificios. Cristo debía ser ensalzado ante las naciones y habrían de vivir todos los que mirasen a Él. Se unirían con su pueblo escogido todos los que, como Rahab, la cananea y Ruth la moabita, se apartarán de la idolatría para adorar al Dios verdadero. A medida que aumentase el número de los israelitas, debían ensanchar sus términos hasta que su reino abarcase el mundo entero. Ese era el propósito de Dios con el pueblo de Israel y lo quiere volver a hacer contigo y conmigo, con Amén. el pueblo de hoy, que el remanente que Él está a punto de sacar. Amén. Bueno, el don de profecía también sigue diciendo, hermano Carmelo, ahí en el deseo de toda la gente, página 19. Dice, Dios había elegido a Israel, lo había llamado para conservar entre los hombres el conocimiento de su ley, así como los símbolos y las profecías que señalaban al Salvador. Deseaba que fuese como fuente de salvación para el mundo, como Abraham en la tierra donde peregrinó, José en Egipto y Daniel en la corte de Babilonia, había de ser el pueblo hebreo entre las naciones. Debía revelar a Dios ante los hombres. Pues ya, ¿verdad? Lo estamos diciendo bastante, que nosotros como pueblo del Señor, como remanente, debemos de ser diferentes, debemos de ser de bendición, hermanos. Y eso es mi lema siempre, que donde quiera que yo esté y con quien esté, pueda ser de bendición. Pero hermano Tony, todo este plan, todo este ideal que Dios tenía con el remanente de Israel, ¿lo cumplió Israel? No lo cumplió. Entonces, ¿de qué manera Cristo nos lo dice? Que Israel fracasó en ese plan que Dios tenía y cómo esto viene a ser una advertencia para nosotros. Sí, vamos a leer Lucas 20, del 9 al 18.
Lucas 20, del 9 al 18. Dice en Lucas 20, del 9 al 18, comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a otro siervo, mas ellos a este también golpearon. Y afrentado le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí, diciendo: este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué, pues, les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? No, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Por medio de esta parábola, aquí el Señor les estaba diciendo la condición del pueblo de Israel y la misericordia de Dios, mandándoles aviso tras aviso. Y su apostasía hasta donde estaba llegando, que a los mensajeros, estos mensajeros no son otros más que los profetas, que les avisaban de su condición. Pero luego vino el Hijo del Hombre, Cristo Jesús, y a él también le mataron. Y el Espíritu de Profecía, hablando acerca de esto en Palabras de Vida del Gran Maestro, es página 245, dice así: el Señor dice: ¿no había de hacer visitación sobre esto? Por cuanto los hijos de Israel no cumplieron con el propósito de Dios, fueron puestos a un lado. Y el Señor extiende su invitación a otros. Si estos también son infieles, ¿no serán rechazados de la misma manera? Si nosotros somos infieles, ahora la invitación es para nosotros, es para ti, para mí, hermano. Pero todavía, desgraciadamente, andamos jugando a los cristianitos y a los grupitos. Porque todavía andamos, mi grupo es mejor que el tuyo. Mi iglesia es mejor que la tuya. Cuando, hermanos, debemos de consagrarnos al Señor, y el Señor es el que nos va a hacer que iluminemos. No es el nombre de la iglesia, ni la iglesia, es tu consagración con Dios, hermano. Es tiempo de entenderlo. Pero a mí me abrió más los ojos ese versículo 16, donde ellos, al estar escuchando esto, hermano Tony Barón, al estar escuchando todo lo que se ponen a decir, que descarados, dice: Dios nos libre. Oiga, pues si eso era lo que estaban llevando ellos, ya tratando de aprenderlo, ya de matarlo, y salen con eso: Dios nos libre. Y Dios nos libre a nosotros también, hermanos, de que estemos mal o queremos estar también empeñados en caminar, ¿verdad?, de los dos lados. Pues no, hermanos, o caminas de un lado o caminas de otro, ¿verdad? Sí, donde Dios te tenga, hermano, disculpen que interrumpa, donde Dios te tenga, sé luz, hermano. Amén. Vive la luz que Dios te ha dado, que de ello Dios te va a pedir cuentas. Interesante que a la pregunta que Jesús hace, Él mismo les da la respuesta. Dice: ¿qué pues les hará el Señor de la viña? Y el mismo Jesús responde y dice: vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Aquí en esta declaración, y dará su viña a otros, le estaba el Señor dando a Israel la advertencia de que su privilegio de los elegidos podían perderlo. Es decir, el Señor podía proveerse
de otro pueblo para que llevara adelante la misión. Por es que la profecía de Miqueas decía, el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos, como el rocío de Jehová. La profecía decía que el mensaje llegaría a las multitudes, por eso el título de la lección para la semana, un mensaje para las multitudes. Aquí nosotros vemos que al ver Jesús, en la parábola de los labradores malvados, al ver Jesús que Israel no cumplió con lo que Dios quería que fueran, entonces Dios iba a hacer que se cumpliera con otros. Pues dice, le dará la viña a otros. Hermanos y hermanas, también esto es una advertencia para nosotros como adventistas del séptimo día. A veces nos sentimos bien orgullosos por todo el cúmulo de conocimiento que Dios nos ha dado. A veces también nosotros como el Israel de antaño decimos que somos los depositarios de su santa ley. A veces también hay una especie de jactancia de parte nuestra. Y hermanos y hermanas, a veces nosotros queremos aferrarnos a eso de que somos el pueblo remanente, el pueblo elegido. Hermanos, aquí nosotros vemos que aunque Israel era el pueblo elegido, aunque Israel lo escogió, también cuando Israel no cumplió con las condiciones, Dios lo desechó y se proveyó de otro pueblo. Aquí también es para que abramos los ojos. Hoy en día hay un conflicto por los ministerios de sostén propio, porque estos están haciendo la obra de una forma independiente de la estructura, de la organización, y a veces dicen de que no pueden estos ministerios hacer la obra porque pues no cuentan con el respaldo o con el visto bueno de la organización, porque como que fuera la organización la elegida. Hermanos, toda organización religiosa puede haber sido elegida y haber empezado bien las cosas, pero si en el camino ya no las hace bien, Dios se provee de otros, porque Dios no está supeditado a ninguna organización, Dios no está supeditado a ninguna iglesia, Dios es soberano, y Dios como puede trabajar con Carmelo, puede trabajar con Tony, puede trabajar conmigo. Dios no ha dicho que va a trabajar solo con una persona o solo con esta institución. Dios va a trabajar con aquellos que estén dispuestos a amarle, servirle y guardar sus mandamientos. Cuando Israel fracasó, Dios dijo, le voy a dar la viña a otros. Hoy somos los adventistas, pero Dios ya dijo, si ustedes también fracasan, le doy la viña a otros. Se la doy al del sostén propio. Y si el sostén propio fracasa, se la doy a otros, porque Dios es soberano, hermanos. Amén. Sí. Y también como individuos. A veces nos creemos superiores a los demás. Exacto. Y sin embargo, estamos lejos del Señor. Somos nada más, ahora sí que de la calle, candil de la calle. Cuando dentro, en realidad tenemos mucho conocimiento, pero no lo vivimos. El mensaje a las multitudes, gracias a Dios, ha llegado. Son muchísimos pueblos los que han conocido del mensaje, pero también hoy el mensaje de los tres ángeles tiene que ser llevado a toda tribu, nación, lengua y pueblo. Amén. Y Dios lo va a hacer pues siempre con su remanente. Y nunca caigamos en el error de decir el remanente son los que están adscritos a una X estructura, a una organización, porque eso solo Dios, hermano, se lo reserva. Israel es un ejemplo. Dios los escogió, dijo que eran la niña de sus ojos, pero cuando fracasaron, Dios buscó a los gentiles, de allí se proveyó. Bueno, el don de profecía dice que debemos tener cuidado, hermano. Tony, si lee esa cita, por favor. Debemos tener cuidado de no sufrir el mismo destino que el antiguo Israel. La historia de su desobediencia y caída ha sido registrada para nuestra enseñanza, a fin de que evitemos hacer lo que ellos hicieron. Pues ya se comentó de esto. Eso está en la Review Herald del 10 de julio de 1900. Bueno, yo quiero comentar un poquito que las cosas muchas veces se repiten dos veces en la palabra, y eso de dos veces trae un significado grande. Aquí esta parábola de los labradores, si nos vamos para el Antiguo Testamento, podemos ver en Isaías 5, donde el Señor plantó una viña, donde tuvo cuidado con ella,
¿verdad? Donde plantó las mejores semillas. Esperando Él que llevara uvas dulces, llevó uvas amargas. Y ahí podemos ver también que al principio, hermanos, tú y yo, cuando recibimos el mensaje del Señor, cuando recibimos el llamado, ¿verdad? Hay gozo, hay alegría y se nos nota porque lo andamos proclamando donde quiera. Pero después, ¿qué pasa? Que viene el enemigo y pone ahí algo y ya empezamos después con otro punto, ¿verdad? Otra visión en la cual pues realmente damos mucho que decir a las personas. Yo lo digo esto por experiencia, porque en los trabajos que yo he tenido, hermano, allí en algunos de ellos no me he identificado como verdaderamente hijo del Señor, y no me he identificado porque me doy cuenta de que muchos de compañeros que también son cristianos, también como que no nos identificamos, hermanos. Entonces hasta ya como cuando pasa alguna cosa, ya en la plática yo soy cristiano, yo asisto a esta iglesia, yo asisto a el otro dice a la otra, y hermanos, pero nuestro testimonio, nuestro vivir, ¿qué es lo que dice? Muchas veces pone triste al Señor. Así es que estas lecciones que podamos, ¿verdad? Que traigan, que le podamos extraer y podamos vivirlas, y así poder ser verdaderamente el remanente que el Señor espera para este tiempo. Pero hermano Tony, para cerrar esta lección de hoy con algo más cristocéntrico, ¿qué fue lo que realmente hizo Israel para que el Señor no trabajara más con ellos y se proveyera de otro pueblo? ¿Qué fue lo que hizo en su historia? Sencillamente, en Juan 1, de 11 y 12 está la respuesta. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero luego viene lo hermoso: mas a todos los que le recibieron, a ti y a mí, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Amén. Entonces, mis hermanos, el fracaso de Israel consistió en haber rechazado a Jesucristo. Como rechazaron a Jesús, el plan de Dios, el ideal de Dios no se cumplió con ellos. Y Dios entonces se buscó otro pueblo con el cual cumplirlo. Miren ustedes, la bendición que se perdió Israel por haber rechazado a Jesucristo. Yo te digo a ti, hermano, hermana, que nos estás mirando, ¿tú ya aceptaste a Jesucristo en tu vida? ¿Tú ya permitiste que Jesús venga a tu vida? Yo te quiero animar a que aceptes a Jesús este día. Amén. Te quiero invitar para que abras tu corazón y le des cabida a Jesús, de manera que Él te transforme, de manera que Él te cambie. Dale a Jesús tu mente para que Él gobierne tus pensamientos. Dale a Jesús tu mirada para que Él te dé una mirada limpia. Dale a Jesús tus labios para que los purifique y así hables lo que es correcto. En otras palabras, acepta a Jesús en tu vida. No lo rechaces. Rechazar a Cristo es lo peor que una persona puede hacer. Israel lo hizo. Rechazó a Jesús y por eso fracasó en el gran plan que Dios tenía para ellos, en el gran ideal que Dios tenía para ellos, de que ellos fueran en medio de muchos pueblos, como el rocío de Jehová, como la lluvia sobre la hierba. Fracasaron en eso por haber rechazado a Jesús. Todos los días, hermanos y hermanas, rindámonos a Cristo. Amén. Entreguémonos a Él, aceptémosle, no lo rechacemos. Amén. Vamos a orar en este momento y decírselo al Señor en oración. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, nosotros vemos, Señor, que usted también tiene un plan en este tiempo para con el mundo, y es de que conozcan un mensaje, que es un mensaje de salvación, y es un mensaje que tiene que ver con la vida eterna. Señor, sabemos ahora que usted nos ha escogido para dar este mensaje. Amén. Usted, Señor, ha puesto sus ojos en nosotros para que lo compartamos con otros. Vemos, Padre, que en este mensaje el centro es Jesús. Amén. Y debemos presentarlo como tal. Así que le pedimos que nos ayude para ser fieles en la proclamación de este mensaje, Sí. para que como pueblo remanente de este tiempo, nosotros, Señor, cumplamos con la misión. Y Padre, que demos lo que tenemos. En otras palabras, que demos a Jesucristo, porque es lo que tenemos,
pero le pedimos, Señor, que esto de tenerlo sea de verdad. En otras palabras, que efectivamente Cristo mora en nosotros. Amén. Le rogamos, Señor, que todos los días Jesús sea para nosotros el centro de nuestra vida. En esta mañana lo aceptamos, lo recibimos en nuestro corazón y nosotros, Padre, nos proponemos con su ayuda a compartirlo con otros. Así, Padre, queremos pedirle que nos ayude a hacer el rocío y la lluvia sobre la tierra para que muchos sean bendecidos. Amén. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.